Así. Muy feliz tarde tengan todos ustedes y sean bienvenidos a Caltona Tlapohuía, Ser de Anáhuac. En esta ocasión vamos a hacer la lectura del Tonali 57, es el programa 669 y corresponde a nuestra coordenada Macuili Olin, un signo que, bueno, pertenece al rumbo del oriente y por eso es que vemos la pantalla toda de color rojo. Sean bienvenidos los que nos estén mirando por Facebook, a los que nos van a ver por YouTube también en diferido, también les damos la bienvenida. Estamos en All in Movimiento y vamos a ver qué nos detonan estas imágenes. ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? ¿Ya listo para la lectura? Sí, Lili, muy contento de estar con todos ustedes. Bienvenidos a Tlapohuía. Un gusto saludarles en esta tarde. Excelente. Y bueno, pues nuestro Tlacuilo ya nos ha preparado las imágenes y vamos a ver qué se detona en el fondo, desde el fondo de nuestro corazón tonado, porque vamos a hablar de este signo que nos lleva a recordar a Nanahuatzin, nuestro sol. El movimiento se da en esta su casa de ustedes, Caltonac. Adelante, Tlacuilo, tienes la palabra. Muchas gracias Lili, gracias Rolando, bienvenidos Gus y bienvenidos todos los que nos están viendo en Facebook Live y también en YouTube por mi parte. Entonces, pues vamos a dar inicio a esta lectura corresponde al rumbo del Tlahuiztlampa, es decir, el mismo rumbo de la trecena. Hemos vuelto al rumbo original de la trecena. Ayer completamos la primera vuelta por los 4 rumbos dentro del contexto de nuestra actual trecena, que es la trecena Seacatl. Vean, aquí empezamos en Seacatl, el Nuno Carrizo, con el rumbo del oriente, transitamos por el norte, por el poniente, luego por el sur y estamos de vuelta en el oriente otra vez, en el Tlahuiztlampa. Y es por ello que el número 5, como en el caso de hoy, pues es el que nos habla precisamente del ir más allá, de la famosa transgresión, que ya vamos a explicar a qué nos referimos cuando hablamos en esos términos. La coordenada es la quinta de esta trecena y es la trecena que está patrocinada por la señora Chalchutlicue, la señora de la falda de Jaez, a quien vemos aquí, majestuosa y cuyos detalles de la imagen podemos consultar, lo pueden consultar en nuestro canal de YouTube, donde pueden ver ya el programa que hicimos al respecto hace ya 5, Tonaltin precisamente. Entonces, bueno, la coordenada es la quinta y Olin es el glifo que está colocado en esa coordenada dentro de esta trecena. Así que su lectura es Macuili Olin, 5 movimientos. Este 5 movimiento, Macuili Olin, vamos a ubicarlo dentro del Tonalama extenso, dentro del tablero del Tonalama. Y bueno, pues seguimos en la lámina 1 todavía, en la segunda fila, ¿sí? La primera trecena de la segunda fila, en la quinta posición, que es esta exacta. Y estas las celdas mánticas que corresponden a la columna que van a complementar nuestra lectura el día. Macuili Olin, 5 movimientos. Bien, lo primero es, vamos a analizar el glifo Olin, que es un glifo muy interesante y que es uno de los más significativos en términos de que nos explica o nos muestra la naturaleza del concepto de la dualidad y de la oposición, ¿sí? Sabemos que la cuestión de la dualidad no es exclusiva de la cosmovisión mesoamericana, sin embargo, lo que sí podemos saber o podemos ver es que esa dualidad, en este caso, no hay algo como un antagonismo o como una cuestión del dominio del uno sobre el otro, cosas por el estilo, que son, bueno, pues son típicas y muy arraigadas pues en nuestra cosmovisión actual, ¿sí? Y que viene, obviamente, de mucho más atrás, se ha venido heredando de otras cosmovisiones más antiguas. Estoy hablando en términos de la civilización occidental. Aquí podemos observar cómo todas las oposiciones, todas las dualidades conforman una armonía que se busca perpetuar, que se busca que siempre sea de esa manera. Y aquí el glifo Oli nos está mostrando de manera muy gráfica. Tenemos una fuerza azul, fuerza roja, evidentemente mostrándonos dos fuerzas de naturaleza completamente diferente, calor y frío, agua y fuego,
Podemos pensar también en la dualidad masculino y femenino, etcétera, etcétera. Y están entrelazados. Están perfectamente entrelazados estas dos fuerzas. Y si lo tomamos como el segmento, como un segmento simplemente, como una muestra de una cadena, podemos imaginarnos precisamente una trenza que de manera perpetua va conformando precisamente una espiral, ¿sí? Rojo, azul, rojo, azul, rojo, azul, hasta el infinito. Y en este sentido también nos va a dar la idea, inmediatamente nos va a dar la idea de un movimiento perpetuo. Es decir, la dualidad en consonancia, la dualidad en armonía, genera una sinergia y esa sinergia es permanente y no se detiene. Eso es lo interesante, porque precisamente Olin, entre muchas de las cosas que representa también, es la vida. La vida misma es movimiento. Todo en la vida, una vez que el movimiento arranca, en términos metafóricos, cuando nuestra vida inicia, somos concebidos, inicia nuestro movimiento y no para pues, hasta que dejamos de existir, hasta que dejamos de respirar, ¿cierto? Pero en términos generales, la vida, como lo hemos venido comentando a través de varios símbolos y de varias oportunidades, la vida es movimiento y la vida es dinamismo constante y permanente. Por eso Olin representa ese movimiento, esa sinergia, ese dinamismo y por lo tanto la vida que se perpetúa y continúa todo el tiempo. Científicamente hablando, hemos ya podido más o menos escuchar seguramente en algún momento las palabras de Nikola Tesla, o los conceptos actuales donde se habla precisamente de vibración, de frecuencia y de que todo es movimiento. Realmente nuestras células no están estáticas, están moviendo todo el tiempo, hay una interacción permanente, es decir, la vida es movimiento, en pocas palabras, ¿no? A nivel científico, a nivel metafórico, a nivel poético, como lo quieran ver, como sea, este glifo nos muestra todo ello, está implícito en esa idea, ya que precisamente Olin es uno de los símbolos más importantes que tiene esta cosmovisión y por supuesto también es uno de los símbolos más recurrentes y difundidos. Hay un montón de versiones de Olin, por ejemplo, el que está en el centro de la piedra de los soles, donde precisamente la cara central está rodeada por un gran glifo de Olin y por ejemplo detrás de mí, en la parte de atrás, lo pueden observar, también hay un glifo Olin con un ojo con una estrella a la mitad en el medio y así por el estilo vemos un montón de versiones del glifo Olin por todos lados, incluso como logotipos de algunas instituciones en la actualidad aquí en México, etcétera. Es un símbolo sumamente importante y que comunica un montón de detalles que conforman la cosmovisión. Y precisamente el glifo Olin está patrocinado por Nanahuatl, un personaje ligado directamente a Quetzalcóatl, nada más y nada menos, en donde lo que observamos es a un ser minimizado, enfermo, contrahecho, muchas cualidades, digamos, atenuantes o empobrecedoras, que eventualmente se llega a convertir en el sol que alumbra, es decir, de ser un ser insignificante y enfermo, se convierte en el majestuoso sol que tona y que le da justamente el movimiento a toda una era, ¿sí? Es decir, se convierte en el motivo por el cual la vida existe, precisamente a través de un sacrificio que genera una transformación en este personaje. Si pensamos en todos los detalles del mito de Nanahuatzin, del mito de la creación del quinto sol, vamos a encontrar que todo ello nos habla precisamente del movimiento. Todo ello nos habla del inicio de un movimiento que no se detiene, ¿sí? Que es el famoso quinto sol. Entonces, vemos cómo de muchas maneras los mitos, el glifo mismo, gráficamente hablando, el color, todas las ideas que están puestas en Anahuatzin a la hora que se transforma, etcétera, etcétera, nos hablan precisamente del movimiento perpetuo de la vida y de los ciclos del tiempo y cómo esto no se detiene jamás. En la parte de arriba de la imagen, además de tener a Anahuatzin y el glifo Olin, tenemos una olla en la que se está cocinando a un ser humano. Evidentemente,
no podemos tomarlo de manera literal y pensar que se nos está prescribiendo que hoy tengamos que sacrificar a alguien y meterlo en una olla y comérnoslo, de ninguna manera. Estamos viendo una metáfora visual, una metáfora gráfica en la que nos indican precisamente una transformación. ¿Qué es lo que sucede con los alimentos cuando se cocina? Si no es transformarlos, ¿sí? La carne deja de estar cruda y se convierte en carne cocida, las verduras también adquieren cierta textura, todo lo que cocinemos se hace con la intención de causar una transformación a nivel químico, a nivel de la materia de lo que se está cocinando y terminar para convertirlo en un alimento, para terminarlo convirtiendo en otra cosa distinta. La química misma, toda la química se trata de esto. Se trata de la transformación de los elementos a través de las reacciones que se provocan mediante las combinaciones, el fuego, el frío, el calor, muchas cuestiones. Bueno, pues esta alquimia, literalmente, que está sucediendo en esta escena, nos habla de la transformación. ¿De cuál? De la transformación del ser humano y por supuesto también la transformación que Nanahuatzin representa y que está plasmada en el mito del quinto sol. Olin, evidentemente, al representar todo esto, movimiento, transformación, dinamismo, sinergia, movimiento perpetuo, vida, etcétera, ya de por sí es un glifo muy poderoso y muy elocuente, pero al combinarse con el 5 también adquiere otro nivel de importancia porque el 5 también representa transgresión, ¿sí? Macuili, que es el 5, que está representado por los 5 dedos de la mano, literalmente Macuili significa eso. Vean cómo Nanahuatzin tiene en su boca una mano con 5 dedos pintados, y que bueno, es uno de las características de los Macuiltonaleque. Los Macuiltonaleque que están ligados directamente al ser humano, ¿sí? Entonces, imagínense, ahí el símbolo es Nanahuatzin está ligado al ser humano y por lo tanto ya dijimos qué tipo de deidad es, al menos en el mito: enferma, transgresora, viejo, todo este rollo, y se convierte en algo majestuoso. Ahí podemos también tener una idea de cómo el ser humano se puede convertir de algo de ese tipo en algo esplendoroso como Tonatiuh. Así que el número 5 también está relacionado con la transgresión, porque si el número 4 es la estabilidad y es el establecimiento de algo que ya se completó, ¿sí? Pero bueno, las cosas no se detienen ahí. Tú siempre que llegas a un escalón, hay otro encima. Llegas a la cima de una montaña y resulta que atrás de esa montaña hay otra más alta que también tienes que seguir. Siempre estamos en constante movimiento y en constante crecimiento. Eso no se detiene jamás. Y precisamente el 5 representa esa transgresión, ese ir más allá. La transgresión no como algo malo, sino como el rompimiento de algo que ya se logró, que ya se estableció, para propiciar otra nueva estabilidad, otro nuevo piso, otra nueva completitud. Y bueno, pues en el número 5 tenemos además a la señora Tlazolteotl acompañando junto con el cacalo, esta preciosa ave de plumas negras, que bueno, pues también es uno de los acompañantes de Tonatiuh y que junto con la señora Tlazolteotl el día de hoy están combinándose para otorgar cualidades extraordinarias al glifo Olin, que ya las mencionamos ampliamente. Entonces, la combinación de estos elementos, de esta fuerza femenina poderosísima que encarna Tlazolteotl y que son todas las cualidades de lo que pudiéramos llamar lo femenino a nivel humano, están presentes en Tlazolteotl. Ella, que es la tejedora de los destinos, nada más y nada menos, la tenemos aquí presente el día de hoy, llevando a cabo en esta escena, al menos en la que elegimos para ilustrar este acompañamiento, en la que está precisamente alimentando, amamantando a un ser, ¿no? Está ejerciendo como madre y como tejedora. Y por si fuera poco, tenemos a Tonatiuh. Fíjense, tenemos a Nanahuatzin, que es el personaje que eventualmente, y ya Lili nos platicará los detalles del mito, se convierte en el sol. Y tenemos como señor de la noche al mismo Tonatiuh, es decir, a Nanahuatzin ya convertido en sol, ya conformado en sol precisamente, y que bueno, pues es el que nos otorga la energía, la luz,
y el tona que se distribuye y que se concentra en nuestra sangre y en la sangre de todos los seres vivos para precisamente tener la oportunidad de tener vitalidad y tener vida. Una vez que el tona nos abandona, pues sabemos que ya entonces nuestra vida ha terminado. Pero nuestra vida, la nuestra, el pedacito que corresponde a nosotros, toda la demás vida continúa, toda la demás vida sigue tonada. Siempre que llegamos a Olin, para mí es donde se rompe el esquema de todas las otras filosofías que uno puede conocer en el mundo, donde esta ya se vuelve diferente y peculiar y distinta, ¿no? Porque mientras pasamos de alguna forma por el ocelote, por el águila, pues son, ya cuando llegamos a Malinali, ay, caray, ya comienzan principios filosóficos a convertirse en parte de glifos, ¿no? Aquí no solamente cuando se quieren casillar acerca de, no, pues todas las civilizaciones que eran animistas y todo eso, aquí ya comienza a trabarse todo eso, porque elegir como uno de los símbolos principales, de los 20 símbolos principales, el movimiento, es algo que ya remite a otra forma muy distinta de ver el mundo, muy avanzada. Mm, El considerar que el movimiento surge precisamente de la interacción de dos fuerzas, lleva, por ejemplo, el principio masculino y femenino a otro nivel. Y es precisamente, creo que la parte de Olin que nosotros tenemos que conocer hoy, porque precisamente a veces lo que tenemos son conflictos acerca de esas cosas que están en duplicidad en nuestras mentes, ¿no? Decimos, es que tengo estas dos formas ante mí, ¿no? ¿Cuál es la mejor que puedo elegir? Pues a veces es algo que ocurre mucho, por ejemplo, cuando ecualizas música, que sobre todo cuando mientras más volumen subas a la música, más difícil es ecualizarla, porque precisamente siempre va a haber frecuencias que reboten y generen un efecto. Entonces hay que ser muy cuidadoso de ahí que muchos preferimos todavía los ecualizadores analógicos porque precisamente te permiten con mucha finura encontrar el punto preciso en el cual un sonido adquiera eh, exactamente el tipo de rebote que quieres. Y cuando ya tienes que balancear entre 5, 10 o 20 diferentes frecuencias de sonido para lograr una estabilidad y que se sienta agradable y que cuando estás oyendo sientas ese pulso, que el sonido se mete en tu corazón y vibra, necesitas una perfecta ecualización. Para mí, eso siempre es lo que se tiene que conciliar cuando tenemos un pensamiento en conflicto, tienes que encontrar un punto justo de balance para poder hallarlo. Y creo que ese es el secreto de Olin, es el secreto de lo que genera el movimiento. La parte exacta de cada cosa que necesitas para que algo funcione de determinada manera. Eso al final para mí esa es la inteligencia. Así que entonces como un principio filosófico tan perfectamente explicado aquí en esa imagen, ¿no? Con dos fuerzas de distinto color para indicarnos y precisamente una ilustración de una manera de ilustrar el movimiento de una forma muy inteligente. Me gusta mucho. Bueno, ese es el principio básico, lo incorporamos ya como un glifo, ¿no? Imagínense. Ahora, cuando analizo a la imagen que tenemos como acompañante de Nanahuatzin, pero que ahora, si profundizamos un poco en el Nanahuatzin que estamos viendo en la imagen, podemos ver la imagen de glifo, porfa, la imagen de Nanahuatzin. Cuando estamos viendo a Nanahuatzin, yo lo remitiría a que más o menos rastreen un poco la historia de Nanahuatzin en el Amosh Borgia. Y para eso tienen que ir a la lámina número 42, donde por primera vez surgen con dos cualidades que están perfectamente vistas ahí. Una, estas cruces que tiene aquí, esas cruces, porque precisamente en esa parte surge en un cruce, y surgen cuatro además y uno en el centro. Y el ojo proyectado, ¿no? Y conforme los vamos viendo, nos damos cuenta que a partir de la lámina 42 a la 46 son protagonistas ya de la historia, y cuando termina el relato mítico dentro de la Moshli Borgia y comienza ya la narración mundana, la narración ya de los seres humanos, y vienen los Macuiltonaleque, nos damos cuenta que los Macuiltonaleque poseen cualidades específicas de dos personajes, que también Nana Watson lo tiene en parte. Esta franja descubierta que tiene en los ojos es característica del señor Tezcatlipoca y que es cualidad central en los Macuiltonaleque. Ustedes pueden consultarlos en las láminas 47 y 48 de la Moshli Borgia y ahí verlos como tienen esa parte descubierta, pero
tienen también el Macuil, el 5 en la boca pintado, como lo tiene también Nanahuatzin, con una pequeña diferencia. Que los Macuil Tonaleque tienen una mano y Nanahuatzin tiene una mano monstruosa, una garra, ¿no? Lo cual nos hace pensar también, incluso yo veo esas garras y me remite inmediatamente a un ser mítico, de tal manera que Nanahuatzin es como si fuera el precursor de los Macuiltonaleque o de él salen los Macuiltonaleque, de alguna manera por esta asociación que a nivel gráfico tiene. Además, el Nanahuatzin que nos acompaña en la imagen de glifo tiene ese medallón que en lugar de poder tener como los Macuiltonaleque, el Anáhuatl que tiene Tezcatlipoca, él tiene colgando el Malinali, cosa que lo que les decía, son principios que al convertirse en glifos llevan la filosofía de estos pueblos antiguos a otro nivel, a otra forma en la cual nosotros tenemos que asimilar, no solamente porque la explicación simplista de nosotros como occidentales, es que adoraban al sol, adoraban a la lluvia, no, no es así, no es tan simple. Es filosofía verdaderamente pura, donde tú ves el comportamiento de lo que ocurre en la naturaleza y tú sabes que no estás aislado de ella y tú más bien buscas la manera en ir fluyendo con esa naturaleza que está a tu alrededor y de la que tú te sientes como citadino y urbano y hoy más todavía con la supuesta tecnología. Y digo supuesta tecnología que tenemos porque si bien tenemos grandes avances tecnológicos, la verdad es que hoy prácticamente le llamamos tecnología a los celulares, ¿no? Que no es poca cosa, pero también toda esta filosofía es una tecnología porque te permite vivir bien y sobre todo te permite conocer cómo se está moviendo el mundo en el que tú vives. Entonces, para mí, ese principio filosófico es de verdad muy importante, ¿no? El movimiento, los Macuil. Y fíjese, nada más, aquí es donde viene la otra parte que para mí me conecta mucho en el día de hoy. Porque esa mano que tiene precisamente Nanahuatzin en la boca, que indica el 5 y que lo vincula a los Macuil Tonaleque, hoy se refuerza mucho con este 5, ¿sí? De alguna manera Nanahuatzin implica esa transición. Fíjense, si vamos sumando todos los elementos asociados, lo que ya les dije, que es un personaje que es como un precursor ya de los Macuiltonaleque, que son los seres humanos ya muy potenciados que llegan al mundo y que los vemos en las láminas de rumbo descender, ¿no? Y ya interactuar directamente con los seres humanos y ya transformar el mundo de alguna forma representa a nosotros con todo nuestro potencial ya descubierto, ¿no? Por eso la relación. Entonces, si asociamos todas esas ideas con la otra parte, con la historia de Nanahuatzin, ya concretamente la que comentaba hace un momento el Tacuilo, pues nos damos cuenta entonces el potencial que tiene para nosotros como seres humanos, como un relato que nos va a permitir conseguir eso que tanto nos propone el Tonalpowali, que es ese poner en movimiento para algo. Me gustó mucho lo que dijo Gerardo hace un momento del espiral, efectivamente, porque estamos constantemente en una espiral ascendente. Entonces, el 5 tiene esa asociación muy directa, el 5 es transgresor, el 5 nos pone también en la idea de que está auspiciado por el máximo número de lo femenino. Así que ojo con esa parte, ¿no? También dentro de toda esta construcción que estamos haciendo arquetípica el día de hoy, tenemos que involucrar a Tlazolteotl. Y todo lo que Tlazolteotl implica que prácticamente es el poder que tiene en primer lugar de la fuerza sexual y la fuerza procreadora, porque recordemos que ella está en ese contexto. Es lo que lo que hace a Tlazolteotl muy diferente por ejemplo, cuando se piensa, ¿no? Es que de alguna forma lo católico de hoy es una consecuencia de lo que venía del pasado, no es cierto, no es cierto. No nos vayamos por ahí. Tlazolteotl es un numen femenino muy distinto al concepto que se puede tener en la visión occidental, porque incluye sexualidad, porque incluye poder. De alguna forma, Tlazolteotl es como si fuera una especie de bruja, un nahual, ¿no? Es el máximo poder femenino, es la energía vital, pero también es madre, es la fuerza madre del ser humano. Y representa muchísimos instintos de la nocturnidad. En la nocturnidad lo que te guía sobre todo son los instintos y representa todo eso, ¿no? Por eso está asociada al cacálotl, que es un ave totalmente oscura, el ave negra, la que representa en los tocados, esos maravillosos, ¿no?
que aparecen a los númenes, lo que representa la nocturnidad son las plumas de Cacalot. Así que si vamos, comenzamos a asociar todo eso, pero además tenemos a Tonatiuh. ¿Y a mí a qué me remite todo eso? A que precisamente nosotros, en medio de la transformación que se logra con el movimiento, nos podemos convertir en esa luz, en ese sol que resplandece en medio de lo que más abunda en el mundo en que vivimos, que es la oscuridad. Así que para mí ese es el máximo sentido de la transformación. Y ya veremos a dónde nos lleva esa transformación. Ya veremos porque eso nos lo va a decir en un momento más las imágenes mánticas que nos acompañan el día de hoy. Estamos con Nana Watson, que sabemos que como regente de este signo que alude al movimiento, ayer hablábamos de Ispapalot, que fue consumida por las llamas y de las cenizas resurge, y hoy tenemos a otro que también resurge, que es Nana Watson, y él resurge de esa gran hoguera que se pone para dar inicio a esta era que es la de nosotros, la quinta era, y él resurge de ese fuego divino siendo un sol. Entonces nosotros estamos en esa intención hoy de resurgir con toda nuestra capacidad, con toda nuestra creatividad, de ponernos en movimiento. Existe un movimiento que siempre está latente en nuestras células, en nuestro cuerpo, y aunque estemos en reposo, aunque estemos durmiendo, se está generando ese movimiento y nos está transformando. Y hay otro movimiento que requiere desplazamiento, que requiere que demos pasos, que requiere osadía, coraje. Entonces, hoy estamos aludiendo precisamente a ese movimiento con Anahuatzin. Además, moverse es saludable. Moverse nos hace ir más allá en muchos sentidos, no nada más en el de desplazarse, sino que crecemos. Cuando nos movemos, crecemos. Y tenemos a Tlazolteotl, que es nuestra escucha permanente, quien nos va guiando la sabiduría, también podría decir yo, porque ella conoce de medicina, escucha lo que dice tu corazón, te orienta, es esa, puede ser la madre amorosa o puede ser la compañera también que te contiene y que te da pues energía para seguir adelante. Es un principio femenino muy fuerte. Y el ave que acompaña, pues en la naturaleza, el cacalo es fiero, es bravo, se defiende. Les quiero leer un poema que encontré que se titula así, Resurrección. No dice de quién lo escribió, es anónimo, pero está muy bonito y alude precisamente a esto que estamos hablando. Dice, entre sombras y penumbras, la esperanza resurge en el corazón de aquel que la muerte no le urge, en el alba de un nuevo amanecer, la vida emerge y en la eternidad se abren las puertas. La muerte no es el final, es solo una transición, un ciclo que nos lleva a la transformación. Desde las cenizas renacemos en acción y el alma vuela libre hacia la redención. En la resurrección encontramos la plenitud, el alma y el cuerpo en perfecta virtud. Una nueva vida llena de gratitud donde el amor y la alegría son la aptitud. Desde lo más profundo, la esperanza se enciende, la oscuridad se desvanece y la luz se extiende. La muerte es vencida y nuestra fe se defiende en la infinita promesa que el cielo nos tiende. Resucita, alma mía, y goza en la redención. Deja atrás el pesar y la desolación. Eleva tus alas y alcanza la salvación. En la resurrección, fuente de inspiración. Así que hoy Nanahuatzin nos inspira precisamente a eso, a entregarnos eh, ante lo divino para descubrir la grandeza de nuestro ser, porque finalmente eso fue lo que hizo Nanahuatzin al entregarse en la hoguera. Descubrió la grandeza de su ser y se convirtió en ese sol. Así que bueno, pues ahí está nuestra oportunidad de ser ese sol maravilloso que tona y nosotros podemos tonar a los demás simplemente brindándoles una sonrisa. Vamos con las siguientes imágenes. Muchas gracias, Rolando, Lili, por sus comentarios. Vamos a continuar entonces ahora añadiendo
el otro componente que está en la columna, en la quinta columna del tonal Powali, y que corresponde a las imágenes que están abriendo y cerrando esa columna y que son las siguientes. Una de mis favoritas también es esta imagen donde vemos una plataforma, es decir, un lugar de esos que se construían precisamente para albergar algunas actividades rituales, ceremonias de ese tipo, y que bueno, pues podemos todavía en los sitios ceremoniales, ahora conocidos como los sitios arqueológicos, pues podemos todavía ver este tipo de construcciones que son, pues lo que llamamos plataformas, en donde, bueno, pues no hay un techo, no hay un, simplemente son lugares elevados a donde hay unas explanadas donde se llevaban a cabo rituales y donde seguramente había cosas encima, pero bueno, pues ya no las hay. Ese es uno de los lugares que estamos viendo, es esta plataforma blanca sobre la que este personaje está parado, danzando, yo diría que danzando por el tipo de posición que su cuerpo presenta y que de alguna manera ese movimiento está expresamente representado por sus brazos como están conformados y su cabeza que está volteando hacia otro lado. Esto es una actitud muy, muy peculiar porque los personajes siempre miran para en el sentido en el que la lectura del documento se realiza. Y en muy pocas ocasiones, y por eso siempre que es algo de ese tipo lo mencionamos, en muy pocas ocasiones los personajes ven hacia otro lado y en este caso su cuerpo va en el sentido de la lectura, pero su cabeza está mirando hacia el otro. Entonces ahí podemos pensar que hay una contorsión literal de su cuerpo y que nos puede estar hablando justamente de un movimiento como el tipo del baile, por ejemplo, una danza, una especie de performance que él está llevando a cabo, porque él está ritualizando. Él es parte de un ritual, él es parte de de un acto de este tipo, y en el que vemos que además de estar ahí presente, pintado de color, pues no es negro, es un color gris, oscuro, ¿sí? Y digo que está pintado porque sus manos están del color de su piel. O sea que él, todo su más cuerpo lo pintaron. Bueno, de su espalda están haciendo una gran planta de maíz. El personaje está fusionado con el maíz prácticamente, ¿sí? Como si fueran un mismo ser, de donde, bueno, pues ambos detalles están ahí colocados en el mismo ser, el ser humano, y la planta del maíz que crece en su espalda, que aparte es una planta frondosa, es una planta saludable, una planta que ya dio frutos. Y vean cómo precisamente tiene flores y tiene mazorcas, unas mazorcas que también están animadas, ¿sí? También están personificadas de alguna manera, vean cómo tienen esas caritas, esos ojos, ¿sí? Porque también hay que recordar que el ser humano y el maíz en todas las mitologías tan variadas como son, existen aquí en México y que existían seguramente más, que se han ido diluyendo o perdiendo o modificando con el tiempo, pero todas ellas nos hablan de la estrecha relación casi simbiótica, o más bien quito el casi y digo simbiótica, que existe entre el maíz y el ser humano. En muchos casos incluso se dice que el ser humano fue actual, ¿sí? El de la quinta humanidad, fue hecho de masa de maíz. En otros casos se habla del nacimiento del maíz y del nacimiento del ser humano en el mismo mito y es el alimento que le corresponde a esta humanidad. De muchas maneras se nos viene diciendo, se nos viene reforzando la idea de que el ser humano y el maíz están perfectamente imbricados y estrechamente relacionados y no puede existir la vida, no hay sustento si el maíz no alimenta al ser humano y el ser humano no cultiva al maíz, porque es algo que es recíproco. Por eso digo que es así como el Oli, se crea una sinergia entre el ser humano y el maíz que permiten que uno subsista alimentándose del maíz y el maíz también subsista con el cuidado y la intervención del ser humano para poder también seguir existiendo. Entonces, esta relación, pues aquí en esta imagen no podemos evitar decirla, mencionarla, porque los maíces están animados, están naciendo de la espalda del personaje, ¿sí? Entonces, maíz y ser humano el día de hoy están presentes en este ritual, en este personaje que encarna ambos principios.
En la parte de arriba también vemos una dualidad de otra índole, una dualidad que podemos remitirnos a probablemente a la dualidad o al conflicto interno que en ocasiones, o más bien que siempre tenemos cuando tenemos que tomar decisiones, cuando tenemos que decidirnos por ser de una manera o ser de otra, actuar de una forma o actuar de otra, o sencillamente podemos ubicarnos en el sentido de que en ocasiones permitimos que fuerzas externas o personas en el exterior nos dominen, nos venzan en una batalla. Hablo de una batalla en el sentido no literal de combatir literalmente y agarrarse a trancazos o a balazos con alguien, si estamos hablando de esas batallas cotidianas que tenemos nosotros con nosotros mismos o con los conflictos que surgen en la vida cotidiana y vemos a un personaje que está personificado como Mictlantecutli, como el señor del Mictlán, el señor de la región de los muertos, y también está danzando, y aparte está armado y ataviado, es decir, está llevando a cabo una danza triunfal, una danza de victoria. ¿Por qué? Porque en su mano lleva la flecha con la que ha precisamente combatido y ha vencido al personaje que ha decapitado y que trae ahí su cabeza por los cabellos, indicándonos también que él pues logró el dominio de ese otro personaje. Uno está dominando al otro. Aquí sí estamos hablando de un dominio, probablemente de un antagonismo en este sentido. Pero lo interesante es que nos podemos ubicar en uno o en otro papel, ¿sí? El personaje que ha combatido y que ha vencido ya dominó a la otra parte, a la parte que necesitaba precisamente someter para poder triunfar, ¿sí? Para poder ganar la batalla. O nos podemos también identificar en ocasiones con el otro personaje que desafortunadamente pues perdió la batalla y que de alguna manera algo más o alguien más logró dominarlo. Podemos entender esta imagen a muchos niveles, evidentemente la iconografía nos permite esa amplitud de interpretación en la que podemos ir añadiendo capas semánticas para ir entendiendo distintas cosas, siempre por supuesto, acotados y en el contexto no solamente de la trecena, del tonali, de la cosmovisión, ¿sí? O sea, tenemos muchas pautas que nos indican cuáles son los ingredientes que podemos ocupar para interpretar las imágenes y sobre todo para sacarles provecho para nuestro propio uso. Todas estas imágenes han sido colocadas eh, muy inteligentemente porque se colocaron asociadas a los rumbos y asociadas a los elementos que están en cada uno de esos rumbos, que son muy precisos, ¿no? Platicábamos precisamente ayer de la maravilla que es el rumbo del Huitzlampa, pero hoy nos toca la maravilla de Tlahuiztlampa. Imagínense nada más el agua, la tierra, la serpiente, que también es el agua, ¿no? Y en este caso, el día de hoy, imagínense, hoy tenemos el movimiento, que es también lo que, el otro factor que provee la vida. Y fíjense nada más para que vean lo que les decía, la asociación que hay y el glifo guerrero que le corresponde a esta rumbo, pues es Zácat, que por un lado es un producto muy también de la tierra, un producto vegetal, un producto del agua, porque el Zácat crece en el agua, pero también está asociado. De cierta manera que cada vez que pasemos por aquí, por esta columna, uno de cada uno de esos glifos va a tener un impacto. Y en el caso de hoy, el que tiene el impacto es el movimiento. Siempre hay una consecuencia muy humana en las imágenes mánticas, que se estudian a muchos niveles porque, por un lado, los estudiamos como una acción directa, en este caso, la acción del oficiante. Desde de entrada nos plantea una acción ritual máxima en el basamento, ¿no? Aquí ya es algo que se tiene que hacer con muchísima seriedad, que además asocia la conciencia precisamente de que tenemos con ese otro ser que tanto nos enseña y tanto nos provee, porque además de que nos provee comida, una comida exquisita, y dígame si no, hoy por eso es el cereal más cultivado del mundo. Imagínense el impacto que tuvo ese trabajo que hicieron nuestros antiguos
que hoy en día ningún cereal le gana en producción al maíz, bueno, porque obviamente el maíz también se utiliza para muchas cosas que ya no son propiamente alimenticias. Pero bueno, en fin, sabemos que entonces el maíz tiene esa potencia, esa capacidad, ese potencial. Y hoy en día también lo debemos traer a colación para este ritual de hoy, porque el maíz se logró convertir en ese alimento por su cultivo y su desarrollo, que es precisamente uno de los ejes del Tonalpohualli completo, que es proveer al humano de un entendimiento del mundo para poder vivir la vida y desarrollarse. Así como los antiguos mexicanos estaban eh, abocados a la tarea de desarrollar al maíz cada vez más, y porque ellos hubieran seguido desarrollándolo, si hubieran seguido, también estaban en el plan de desarrollar al ser humano. Era exactamente lo mismo. Y nosotros tenemos en nuestras manos ese plan maestro, en esta maravillosa regalo que tenemos aquí, que es el Tonalámatl. Bueno, pues esa es la herramienta para ese desarrollo. Y además estamos ante una cuestión de abundancia, porque también este ritual lo que nos está mostrando es la abundancia. Y la abundancia precisamente es la consecuencia de poner en juego cada uno de esos elementos que están asociados a la columna de Tlahuiztampa, que a veces será el agua, ¿no? Que ya hemos reflexionado cada vez que pasamos por el glifo agua, reflexionamos su importancia, su sentido de vida que tiene, porque no es una sustancia, no es un producto, es agua, es vida, está viva, la serpiente, etcétera, ¿no? Pero hoy nos toca reflexionar en que también el movimiento, el estar en desplazamiento es precisamente lo que también nos va a conducir a esa situación de abundancia y alineado además al número 5, un número 5 que siempre nos invita, ¿sí? A hacer ese cambio, a esa ley, esa regla que teníamos construida, romperla e ir más allá, ¿sí? Por eso decimos que es transgresor, porque nosotros construimos, por ejemplo, para desarrollar algo, una habilidad, ¿no? Construimos una forma, una metodología. Lo que tienes que hacer es romperla para dar un paso más, no tenerle miedo a eso, no tener miedo a que te digan que está saliendo, ¿no? Pues si no, nunca va a pasar nada si te quedas estático ahí. Y justamente eso viene a hacer armonía con la parte superior, que es el guerrero, ¿sí? Precisamente, y me gustó mucho esta descripción que hizo Gerardo de la imagen superior, porque me parece precisamente que a veces también lo antagónico tiene que también la lucha es parte del mundo, o sea, no podemos, a pesar de que queramos tener un mundo de paz y un mundo de tranquilidad y de armonía, también hay lucha en el mundo. También nos tenemos que enfrentar a muchas cosas todos los días, también tenemos que confrontarnos. No quiere decir que eso implique llegar a hacer daño, pero a veces tenemos que confrontar, a veces sí tenemos que confrontar y entonces también hay que estar preparados para ese momento, ¿no? Y en ese caso lo que nos están indicando también es que precisamente este personaje está ataviado de Mictlantecutli. Y el estar ataviado de Mictlantecutli prácticamente nos está indicando muerte, está muerto. Muerto dentro de lo metafórico, ¿qué significaría? Dentro de todos estos mensajes que tiene una imagen en el Tonalama, significa que tiene conciencia de su muerte, que tiene conciencia de sus antepasados y que sobre todo va a Mictlan. Es un nahual. Todos nosotros lo somos. El nahual es parte de nosotros. Lo que pasa es que lo tenemos ahí arrinconado, marginado, amarrado en un rincón, ¿no? Y no queremos verlo. Preferimos vivir la vida diaria, preferimos el entretenimiento banal, ¿sí? Pero precisamente por eso cuando nosotros nos confrontamos con el arte, nos confrontamos con situaciones que verdaderamente nos sacan de esa eh, alternativa que tenemos de distraernos, cuando estamos en una situación extrema es cuando alcanzamos a visualizar todo eso, ¿no? Y de alguna forma nos está hablando de eso esa imagen. Así que eh, parte de lo que nosotros tenemos en esta trecena que entender ante el flujo que nos plantea Chalchutlicue, ¿no? Ante la asociación que Chalchutlicue tiene tan directa con la serpiente, recuerden que es la regente de serpiente, y en este caso que también nos pone en una trecena guerrera, poniéndonos las armas ante nosotros, es que también tenemos que aprender a defender mucho de lo que hay en nosotros. No podemos permitir que el mundo nos absorba en ciertos aspectos, ¿no? Sobre todo cuando tenemos intereses muy genuinos de querer cultivarnos, como la planta de maíz que está en la parte inferior, ¿no? Aunque nos digan que eso no es necesario, aunque de alguna forma se ha puesto de moda el no esfuerzo, pues sí, aquí sí se pide eso.
Si quieres aprender el Tonalámatl, si quieres conocer la filosofía antigua, lo que más se va a pedir es el esfuerzo, la fuerza de voluntad, la depuración constante, la transformación constante y sobre todo el movimiento. Así que tengamos hoy un tonali en el cual nuestra fuerza de voluntad nos guíe hacia ese movimiento que nos permita romper nuestros propios esquemas y que nos permita finalmente tener abundancia y salir vencedores en este camino que ahora iniciamos de 52 días y que a algo muy productivo nos ha de llevar si ponemos todos esos elementos en juego. Hoy Nanahuatzin, Chalchitlicue, Tlazolteo, Tonatio, están con nosotros, nos están invitando a renacer, a sacar esa vitalidad que tenemos para sanar incluso, sanarnos a nosotros mismos. Ahorita que hablabas del Nahual, pues sí, ciertamente esa energía que también tenemos que canalizarla para que podamos encontrar un estado de bienestar. Hay que ponernos en acción, hay que fluir recordando que en esta vida todo es temporal, nada es permanente, así que hay que morir, hay que renacer, hay que despedirnos a lo mejor de un antiguo personaje que hemos estado representando y desarrollar uno nuevo, uno que muestre la grandeza de nuestro corazón. Podemos ser hoy un sol, podemos ser este maíz que nutre, que alimenta a otros, podemos ser fuertes y decididos, verdaderamente tener el Dios adentro. Encontré un poema muy bonito de Amparo Osorio que voy a parafrasear un poco y que me gustó mucho porque pues hoy es un día all-in y yo me caí en un día all-in y ya estoy a 40 días de esa caída y cada vez pues con más entusiasmo de salir adelante y me encantó. Me llegó este poema y dice así: caminaré de nuevo, levantaré las ruinas de mi casa y las ruinas de mi corazón. Me vestiré de alas de cacalo, de presencias amadas y divinas. Hallaré en Chalchutlicue consuelo para mi sed, y en compañía de Tlazolteo descubriré nuevos caminos. Hoy yo sin nada de Olin, elevando conjuros, ceñiré nuevamente mi relámpago y seré un sol. Y bueno, nuestro conjuro es el siguiente. Yo soy el movimiento perpetuo, la energía constante que vivifica, sana, dona el espíritu. Yo soy Macuili Olin, 5 movimiento, la vibración que sacude con fuerza, dejando a su paso las ruinas de la sensatez y el orden y lo preconcebido. Soy Nanahuatzin, la ofrenda del cuerpo para dar paso a un espíritu renovado. Más aún, yo soy el propio sol Olintonatio. Un placer compartir. Muchas gracias, Lili. Gracias por el conjuro, gracias por los comentarios también, Rolando, y gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy en esta lectura. Una coordenada sin duda, pues como todas, singular y muy, muy poderosa. Hoy todo nos habla de transformación, de movimiento. Transformación en el sentido de que no podemos quedarnos estáticos, ¿sí? Es decir, la transformación en realidad sucede todo el tiempo. Con cada decisión que tomamos decidimos movernos o no. Sin embargo, la vida misma nos va a ir empujando si es que decidimos quedarnos estáticos porque la vida es movimiento. No podemos ir en contra de ello, más bien montémonos en ese flujo de movimiento y tomemos las riendas de esas decisiones o de ese movimiento que nosotros también tenemos la capacidad de provocar y de darle sinergia y continuidad. Me gustaría, si antes de despedirnos, pues saludar a Gus, que nos acompañó aquí en la sala de Zoom. Gracias, Gus. Y por supuesto a todos los que nos acompañaron aquí a través de Facebook Live. Me gustaría mencionar a quienes hicieron comentarios. Tenemos aquí a Luis Báez. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. A Justo Moctezuma también, Justo, un fuerte abrazo a todos ellos. Alfredo Maldonado, a Arly Rodríguez, ¿sí? A Luis Mello, a Kenneth Pulido, a Alberto Cruz, a Marilena Garza,
Fernando Ejecasochi, a Nebulosa Necucli y a Raúl Ortiz. A todos ellos un fuerte abrazo, un gran saludo y toda nuestra gratitud por estar aquí presentes, por comentar, por apoyar el proyecto de Caltonac. Y bueno, pues mis compañeros, no sé si tengan algún comentario final antes de despedirnos. Pues nada más decirles que ya saben que siempre en movimiento aquí en Caltona, que siempre lo hemos dicho, los tonales movimientos siempre pasan cosas, pues que pasen las que nosotros queremos que pasen. Así que como dices muy bien, hay que propiciarlas. Muy bonito tonal y que tengan todos ustedes. Perfecto. Lili. Hasta pronto. Muy bien, pues muchas gracias por su atención, gracias por compartir. Visítennos en las redes sociales que están viendo aquí abajo. Y bueno, pues yo les deseo una excelente tarde y sobre todo un muy provechoso y un muy transformador y sinérgico Macuili Hola. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Gracias.